Bueno, vamos a hacer la regla de derivación derivada de una potencia, pero la vamos a desglosar. Por ejemplo, la regla que nosotros conocemos es cuando la más común es si y es igual a x a la n, entonces su derivada, y' es igual a n por x a la n menos 1, es decir, que el exponente baja y el exponente disminuye en 1. Si la base es una variable simple, significa que su derivada interna por la regla de la cadena es 1, no se pone. Pero si ya es compuesta, si la base ya es compuesta, este es un u que está en función de x, ya su derivada requiere que tenemos que derivar la interna, o sea, a u. Sería la derivada de u por n, baja el exponente y disminuye en 1. Pero esto también sigue siendo más o menos una potencia, viéndose que es una exponencial. Aquí la base es un número real y el exponente es una variable simple. Entonces, esta regla, que es su demostración es la siguiente. Como es una función exponencial, procuramos bajar el exponente. Y la forma de bajar el exponente es aplicando logaritmo a ambos lados. Si yo le aplico logaritmo a y, le aplico logaritmo a la x, a ambos lados, estoy aplicando logaritmo natural. Entonces, el exponente baja por la propiedad de que logaritmo de una potencia, el exponente baja o el exponente puede subir también. Si lo tengo como exponente, lo puedo poner como coeficiente, y si lo tengo como coeficiente, lo puedo poner como exponente. Entonces, es para bajar el exponente y ya me queda un producto. Pero logaritmo natural de a es una constante. Logaritmo natural de a es una constante. Entonces, derivamos a ambos lados. Yo derivo de este lado, derivo de este lado. Y este logaritmo natural de a queda como un múltiplo constante, la derivada de un múltiplo constante. Derivo aquí. Tengo que la derivada de y, aquí tengo la derivada. Si tengo la derivada del múltiplo constante, k por x, su derivada va a ser el múltiplo, va a ser k porque la de x es 1. Pero si tengo logaritmo natural de u es una variable compuesta, su derivada será la derivada del argumento de u sobre el argumento que es u. ¿Ya? Entonces, por eso es que me queda que y, la derivada de y es y' sobre y. Y aquí me va a quedar simplemente el múltiplo, porque la de x es 1. Y entonces me queda así, y' sobre y igual al logaritmo natural de a, y esta y que está dividiendo pasa a multiplicar. Y me quedaría y' igual a y que multiplica el logaritmo natural de a, pero la y sabemos que y es igual a la x, entonces reemplazo a y por a la x y me queda que la derivada es a la x por logaritmo natural de la base, quien sea la base. Pero un caso especial es si la base es Euler, o sea, es la exponencial. Si esto es, tenemos que, si y es igual a Euler a la x, derivamos, aplicamos la propiedad, me quedaría ella misma por el logaritmo de la base, pero el logaritmo natural de e es 1. ¿Por qué? Porque hay una propiedad que dice que el logaritmo de la misma base del mismo número da 1. Esta es una propiedad de los logaritmos, por lo tanto el logaritmo natural de e es 1 y me queda Euler por 1 que me da Euler. Es la única función cuya derivada es ella misma. Pero esa sí la variable es simple. El exponente es una variable simple, pero si el exponente es compuesto, si es compuesto, que es un u, entonces su derivada hay que derivar el exponente, porque a es una constante. Te queda u', la derivada de u, por ella misma, por el logaritmo de la base. Pero si nosotros hacemos que la es Euler, ¿sí? Entonces me queda también que, aplicando la propiedad que está acá, sería, bueno, como u es una variable compuesta, hay que derivarla por la interna, u' por ella misma por el logaritmo de e, pero el logaritmo natural de e es 1, por lo tanto queda que y' es igual a u' por e igual a u. Esta es una regla que se utiliza bastante en los logaritmos, pero fíjense ustedes que tenemos un caso especial. Si la función presenta una base en x compuesta y tiene un exponente también compuesto que sea una función en x, es decir, que escribiéndola en forma simplificada sería f b elevado a la e, siendo una función compuesta, tanto b como e,
nosotros también aplicamos la misma regla. Siempre vamos a tratar de bajar el exponente, y para bajar el exponente aplicamos logaritmo a ambos lados. Aplico logaritmo a f, aplico logaritmo a b elevado a la e. El e baja, para eso apliqué logaritmo para bajar el exponente y ya me queda un producto. Vengo y derivo a ambos lados, y me queda con la derivada de logaritmo de u, me quedaría f', o sea, la derivada de f sobre f, y aquí tengo la derivada de un producto, me quedaría la derivada del primero por la derivada del segundo, más el primero por la derivada del segundo. La derivada de la base, como es compuesta, me quedaría la derivada de la base sobre ella misma. Paso la f que está dividiendo a multiplicar y me quedaría que f', o sea, la derivada de f sería a f que multiplica a la derivada de e por logaritmo natural de b más f también, porque la f multiplica aquí y acá, por e por b' sobre b. Reemplazo a f que es igual a b a la e. Si la reemplazo tanto aquí como acá, me queda que f' es igual a b a la e por e' logaritmo de b más b a la e por e por b' sobre b, pero esto es un cociente de potencia de igual base. Pongo la misma base y resto los exponentes y me quedaría que la derivada de f sería, organizando esto, me quedaría primero la derivada de e por b a la e por el logaritmo natural de la base, más esto. Ya sabemos que cuando yo tengo x a la m sobre x a la n, división de potencia de igual base o cociente de igual base, pongo la misma base y resto los exponentes. Es lo que voy a hacer aquí. Me quedaría b, pongo la base, el exponente de este es g y el exponente de este es 1, entonces me quedaría e menos 1 por e por b'. Si reorganizo esto, me queda que la derivada de una función, cuando la base es una función y el exponente es una función, me queda la regla que sería la derivada de la base. Voy a poner este término primero, la derivada de la base por el exponente por la base disminuyendo el exponente en 1 más la derivada del exponente por la función normal por el logaritmo natural de la base. Esta es una regla muy importante para derivar funciones exponenciales compuestas.